de pie a reverencia a la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis alegría por 10 días. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Puede sentarse. Dios siga bendiciendo su poderosa palabra. Esta noche quiero hablarle, los minutos que tengo, acerca de la iglesia de Esmirna. Si se acuerda, el domingo que comencé, hablé acerca de la iglesia de Éfeso, la iglesia que le faltaba el amor, el primer amor, y esta iglesia es la iglesia que sufre, una iglesia que padece. Estas 7 iglesias, hermano, si usted se acuerda, hablábamos de que el número 7 es el número perfecto, la plenitud de parte del Señor. Y estas iglesias, hermano, están ubicadas, le vuelvo a recordar, en Asia Menor, ahí por Turquía, están ubicados en lo que se llama Turquía, ahí están ubicadas. Esta ciudad de Esmirna era una ciudad rica, era una ciudad poderosa, era una ciudad que quedaba como a 60 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Era una iglesia también donde se predicaba la palabra del Señor. Pero me llama la atención a mí por la introducción que hace Jesucristo. Si usted leyó conmigo la palabra de Dios, hace una introducción bien hermosa. Pero antes de comenzar con lo que Jesús le dice a la iglesia de Esmirna a través de Juan, el apóstol, quiero decirle que me faltó un pequeño detalle por el tiempo en cuanto a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, por la historia, da a entender que no se arrepintió. ¿Se acuerda? Que Jesucristo le decía: arrepiéntete, arrepiéntete. Si usted va a la historia, la iglesia de Éfeso fue conquistada por otras naciones, hasta el punto de que el día de hoy solamente hay escombros de la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerda que la Biblia dice que antes de que Él viniera, si no le iba a quitar el candelero? Y aún en la historia se dice que la iglesia o el templo que ha durado más tiempo es la iglesia de Esmirna, esta iglesia. Y cada iglesia, hermano, debemos de poner atención a lo que la Biblia habla, porque son cosas que han ocurrido y están ocurriendo todavía el día de hoy. En la iglesia de Éfeso se le alaba al ángel de la iglesia, que se da a entender con más base de revelación o de interpretación, que se le está hablando al pastor, igual de la iglesia de Esmirna. Y a todas las iglesias, al resto de la demás iglesia, se le está hablando al ángel de la iglesia. Hoy día nosotros decimos cuántos falsos profetas salen, cuántos falsos apóstoles, cuántos falsos cristianos. Pero si usted recuerda o ha leído la iglesia de Éfeso, se le alaba al ángel de la iglesia, porque dice que probó a los que se llaman ser apóstolos y los encontró mentirosos. Esto, hermanos, no es nuevo. De lo que se habla de apóstoles, de lo que se habla profetas falsos. Claro que quizás hoy en día se ha aumentado todas estas cosas. Y si usted leyó conmigo, y lo vamos a ir viendo después, dice ahí que habla acerca de los judíos, pero que no lo son. No son judíos. Habla en la iglesia de Esmirna.
Pero iniciando la introducción de Jesús, hermano, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cada introducción al mensaje de las iglesias le está dando una confirmación que no es cualquier persona o cualquier personaje que está mandando esta carta. No es un pastor, no es un evangelista, no es un profeta, no es un maestro de la palabra, no es un miembro de una iglesia, no es una autoridad de una ciudad, es el mismo Jesucristo que le está escribiendo a las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de aplausos al Señor? Yo quiero que me acompañen en algunas citas bíblicas que hablan acerca de ser el primero y el postrero. Acompáñenme en Isaías 44:6. Isaías, el profeta Isaías 44:6. Mire que en Apocalipsis habla acerca de Jesucristo, lo entendemos que es de Jesús que habla, pero en estas citas bíblicas está el verbo oculto en la palabra de Dios. Dice Isaías 44:6, así dice Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová. No da a entender que Jesús, pero la palabra que suelta Jehová es el verbo que después se hace carne aquí en la tierra. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy ¿qué? El primero y yo soy el postrero, igual que dice en Apocalipsis 2:8, y fuera de mí no hay Dios. Ahí está hablando la palabra, el verbo que luego se hace carne. Acompáñenme siempre en Isaías, aumente 2 capítulos ahí, o 4 capítulos quiero decir, Isaías 48:12. Dice: óyeme Jacob, y tú Israel, le habla a los descendientes de Jacob y al pueblo de Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, y yo también el postrero. Mira, ahí está hablando Jehová, entender la Biblia que está hablando Dios directamente, pero en eso, en lo oculto, en el misterio, estaba el verbo, y el verbo Jesucristo. Acompáñenme ahora nuevamente en Apocalipsis 1:17, hablando del postrero, hablando del primero. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto, está hablando Juan, a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Ahí ya nuevamente revela Dios que es de Jesucristo el verbo. Apocalipsis 22:13. Acompáñenme siempre y aumente 21 capítulos. Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Qué es eso del alfa y la omega? En el abecedario griego, en la figura o la letra, la primera letra del abecedario griego, así como nuestro abecedario A, B, C, D, E, F, G, todo, la primera letra es la A y la última letra es la Z. Entonces, en el alfabeto griego, la figura, o para entenderlo, la letra se le llama alfa, la primera letra del alfabeto o abecedario griego, y omega es la última figura o letra del alfabeto griego. ¿Qué significa? Alfa y omega, soy el primero de todo y el último de todo. Y si usted ve, cuando usted agarra la letra A, si lo traemos al abecedario nuestro, la letra A y la letra Z, las demás letras quedan en medio de A y Z. ¿Qué significa esto? Que cuando Él es el alfa y la omega, la primera letra y la última letra del alfabeto griego, el primero y el último, toda la creación queda en medio y depende de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que nada de lo que está creado, dice que sin Él nada fue hecho, no puede hacerse nada. Y que todo lo que fue creado fue hecho ¿para quién? Para Él. O sea, todo lo abarca. Cuando dice yo soy el principio, no hay nada fuera de mí. Yo soy el inicio
yo soy el fin, todo inicia en mí y todo termina en mí, dice Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas al Señor? Y dice también que estuve muerto y vivió, dice esto. Jesucristo es el único, oiga bien, el único en la humanidad, en carne, que murió y resucitó y no volvió a haber muerte. Él es el primogénito, la primicia de la resurrección. ¿Por qué le digo esto? Lázaro murió y resucitó, ¿sí o no? Amén. Pero él volvió a morir. Cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, dice la Biblia que fueron abiertas las tumbas y muchos muertos resucitaron, pero todos estos muertos volvieron a morir. Aquel joven que cayó del tercer piso, cuando Pablo hablaba y bajó Pablo y se colocó encima de él y oró y resucitó, volvió a la vida, ese joven volvió a morir. Todos, antes y después de Jesucristo, que murieron y resucitaron, ellos vuelven a morir. Dice la teología, la parte del estudio de la palabra de Dios, que estos muertos que vuelven a la vida y vuelven a morir, ellos se les llama que son restaurados. Son restaurados porque el único que resucitó de verdad es Cristo. La resurrección en la Biblia da a entender que es alguien que muere, vive y no vuelve a morir. Y Jesucristo no vuelve a haber muerte porque Él fue transformado su cuerpo. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Pero la iglesia de Esmirna, hermano, es una iglesia que nos da una enseñanza muy especial para el día de hoy como iglesia. Si usted me acompaña en el versículo 9 de Apocalipsis 2, dice nuevamente, yo conozco tus obras. Si usted agarra las otras 5 iglesias, cuando Jesús termina de dar la introducción, busque ahí las 5 iglesias restantes, comienza diciendo, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. ¿Qué significa eso? Que delante de Dios no hay nada oculto. Mire, a Éfeso le alaba, yo conozco que sos un hombre, que sos un ángel, que tu arduo trabajo, que eres dedicado. Yo conozco, nadie me va a engañar, no necesito que tú me digas. Pero hay algo que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Así como yo conozco tus obras, conozco lo que tú haces, aún lo más oculto, aún tu pensamiento, aún lo que usted está pensando esta noche cuando usted me está tratando de escuchar lo que yo hablo. Jesucristo está conociendo su pensamiento. Jesucristo conoce mis pensamientos y eso debemos de tomarlo en cuenta, tener cuidado con lo que pensamos, tener cuidado con lo que hacemos, tener cuidado con lo que sentimos, tener cuidado con lo que hablamos en secreto, en privado. Si usted lee el libro de Malaquías, dice el Biblia que iban 2 hombres en el camino, 2 amigos, y mientras hablaban los dos, oiga bien, mientras hablaban, allá en el cielo se abrió el libro de ¿qué? De la memoria, y se escribió todo lo que ellos dos hablaron. Dice la Biblia que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de cada palabra que hemos hablado. Oiga, se toman el tiempo allá arriba de escribir lo que Rafael habla. Se toman el tiempo allá arriba de lo que cada uno de ustedes y yo hablamos. Yo conozco tus obras. Y así como lo que conoce Dios, quizás el error, lo malo o las faltas que hagamos y que nos recalca el Señor también, Él conoce el esfuerzo que usted hace por mantenerse íntegro delante del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? ¿Cuántos pueden mandar su mano y decirle gracias, Señor? ¿Cuántos pueden dar aplausos al que vive por los siglos de los siglos? Y
y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Mire, le hablaba al inicio como introducción que Esmirna era una ciudad rica, era bien comercial, pero los cristianos, los verdaderos cristianos, yo le decía a usted que Esmirna es como una iglesia atribulada. Y los cristianos, los verdaderos cristianos de la iglesia de Esmirna pasaban escasez, pasaban pobreza. ¿Sabe por qué? Porque simple y sencillamente porque eran cristianos. Esta ciudad de Esmirna, como Éfeso, era conquistada por Roma, y Roma los presionaba por ser cristianos. Cada romano, cada habitante de Esmirna que se convertía al cristianismo era candidato, escuche bien hermano, era candidato para pasar pobreza, pasar escasez. Aún cuando era una ciudad rica, que el comercio era fuerte, se vendía todas las cosas, pero por el simple hecho de pertenecer al cristianismo, Roma lo hacía pasar escasez. Levante la mano aquí, ¿cuántos quieren pasar escasez? Miren, yo cuando estudio la Biblia y me traigo la actualidad, pareciera que hubo una tregua entre Satanás y la iglesia de Cristo. Porque la iglesia primitiva, y le estoy hablando, creo que esa iglesia, esa carta, fue escrita 60 años después de la resurrección de Cristo. Miren lo que está pasando en esta iglesia, pero hoy en día pareciera que hubo una tregua entre Satanás y la iglesia evangélica. Porque la iglesia evangélica a nivel mundial no está pasando la tribulación. Nosotros pasamos tribulación porque no tenemos para comprar la recarga. Nosotros pasamos la tribulación porque no tenemos wifi. Nosotros pasamos tribulación porque no tenemos un buen celular. Nosotros pasamos tribulación porque no tenemos un carro. Nosotros pasamos tribulación porque no tenemos una bicicleta. Nosotros pasamos tribulación porque no pudimos comprar el veneno de 3 litros. Pero oiga, esta gente pasaba hambre por ser cristianos. Esmirna ahí los presionaba. Ser cristiano era ser enemigo público, enemigo número 1 en Esmirna. Por eso Jesús le dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. ¿Sabe qué es tribulación? Estar atribulado, hermano, usted no puede dormir. Estar atribulado, usted no puede estar en paz, no puede estar descansando. Y lo atribulado que nosotros tenemos a veces es una enfermedad, pero ¿sabe? Esta tribulación no habla de enfermedad, habla de persecución. No es una tribulación de que usted no tiene con qué pagar la deuda de 10,000, de 20,000, 100,000, 1,000,000 de lempiras. Eso no le está hablando de tribulación. La tribulación que está hablando es que era el enemigo número 1. Si un vecino se da cuenta que usted era cristiano, ellos iban a hablar allá al emperador romano y le decían: aquí mi vecino, he escuchado que canta, te alabaremos Jehová todos los reyes, yo creo que es evangélico, es cristiano. Y entonces Roma iba y lo atrapaba, o lo hacía pasar escasez, lo arrestaba, lo metía en la cárcel. Esas eran las tribulaciones que pasaban, no eran tribulaciones que pasamos hoy, que no tenemos cómo pagar la luz, que no tenemos cómo pagar el agua, que no tenemos cómo pagar la deuda, no tenemos cómo, no, eran perseguidos. Y saben, esa tribulación hizo que el evangelio se predicara. Hoy la comodidad que hay, lo menos que hablamos es de la palabra de Dios. Mire las sillas cómo están. Volteen para atrás. Si es por lo de mañana, significa que interesa más lo de mañana que el culto. Si fue porque vinieron ayer al culto, ya se cansaron con un culto seguido. Y cuidadito, van a tener que hacerlo. Y a su nombre. Oiga, mi hermano, esta tribulación que está
un chiste la tribulación que nosotros tenemos. Por eso yo soy de la opinión, hermano, que antes de que Cristo levante la iglesia, yo soy de la opinión personal y algunos textos lo he leído, la iglesia actual tiene que pasar una breve tribulación, porque tiene que haber un despertar en la iglesia. Tiene que haber algo que accione el pueblo de Dios. Y no le hablo solo de restauración, le hablo de la iglesia a nivel mundial. Estamos muy cómodos, que no es malo, es rico estar en una iglesia con aire acondicionado, que no tenemos ahorita, ¿verdad? Pero una iglesia con aire acondicionado, con su pantalla, con amplio parqueo, o que usted viene a sentarse y nadie le prohíbe ahí. No vamos con el temor de que van a venir los soldados y nos van a arrestar y decir, ustedes son evangélicos, porque están haciendo el culto, nos lo vamos a llevar presos. No. Pero necesitamos una tribulación, hermanos. Los problemas que vienen a nuestra vida es para que tenga un despertar espiritual. Y dice ahí, y tu pobreza, pero tú eres rico. Pobres en materiales, materialmente hablando, no tenían dinero lo suficiente, pero cuando dice entre paréntesis, pero tú eres rico, Jesucristo le está recordando la riqueza espiritual. Y era una iglesia que era rica en liderazgo. Pero la iglesia de Esmirna ponía una balanza, entre la riqueza material y la riqueza espiritual. Y ellos decían, no nos importa ser pobres, pero pesa más la riqueza espiritual, vale más la riqueza espiritual. Pero hoy en día la iglesia que se mueve a nivel mundial, la mayor parte de la iglesia dice, no, pero con faltar al culto, con faltar de orar, con faltar de leer la Biblia, una vez a la semana que lea la Biblia, y los 7 días, y los otros 6 días los dedique a hacer dinero, Dios sabe. Hoy hemos hecho las cosas al revés, pero Esmirna era una iglesia que pasaba en tribulación, y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Oiga, y de los que dicen ser judíos no lo son, que hacían pasar. Había unos que no eran judíos de nacimiento y otros no eran judíos espirituales, o sea, no eran personas cristianas. Y sabe, la gente judía que se hacía pasar por judío era para engañar a los cristianos. Y si usted escucha ahí conmigo lo que yo leí, sinagoga de quién? ¿Sabe qué es una sinagoga? Los de primer nivel. Segundo nivel, están leyendo cultura de templo, y ahí, si no me equivoco, sinagoga. Tercer nivel, intermedio. Sinagoga es el lugar donde se reunían los tiempos de Jesús a aprender a leer la Biblia o las Sagradas Escrituras, y era también un lugar de hacer asamblea, una reunión y tomar decisiones. Cuando dice ahí sinagoga de Satanás, es que estos judíos no utilizaban o no se reunían para leer la Biblia, leer la Sagrada Escritura, sino que se reunían a tomar decisiones en contra de los cristianos. La historia dice que hubo el primer pastor en la iglesia de Esmirna, si no me equivoco se llamaba Policarpo. Oiga bien, el primer pastor de la iglesia de Esmirna. Cuando Roma conquista Esmirna, el emperador le pide y le ordena a todo pueblo que se reúna, oiga bien, para que le griten a él que el emperador romano es el Señor del mundo. Y el que no se ponga de rodillas iba a ser arrestado y ejecutado. Cuando los demás cristianos y otras personas del pueblo los atrapan y los ponen en la arena ahí donde mataban a la gente, le ordenan a ellos que se arrodillen, que se hinquen y que griten que César es Señor. La mayoría, todos se pusieron de rodillas. El único, dice la historia, léalo, el único que se mantuvo de pie fue Policarpo.
Y el comandante, no sé, se me olvida el nombre de los hermanos, desciende y le dice: Policarpo, híncate, arrodíllate, porque si no te van a matar. Y según la historia dice que Policarpo gritó y le dijo: el único Señor a quien yo me voy a arrodillar se llama Jesucristo. Y le dijeron a él que si no se arrepentía de eso, lo iban a matar. Y él no se arrepintió. Lo atraparon, lo amarraron a un palo y lo encendieron con fuego por no arrodillarse delante del emperador romano. Miren qué iglesia, hermano. Le voy a traer hoy la actualidad. ¿Cuántos de aquí son capaces, sin importar la condición económica que se encuentren, que su jefe le diga: lo voy a despedir si usted no me hace caso, que usted tenga que mentir en el trabajo? Usted va a decir: no miento, despídame. Y usted dice: tengo que pagar aquello, tengo mi hijo, tengo mi hija, tengo aquí. ¿Cuántos son capaces de no mentir ante la presión del mundo? ¿Cuántos son capaces, trayéndolo de Policarpo, trayéndolo de la iglesia de Esmirna, cuántos somos capaces de no negar a Jesús ante la presión, no de irse al mundo, ante la presión de que alguien, alguna autoridad del pueblo, alguna autoridad del país, alguna autoridad de su negocio, le diga: tienes que vender esta cosa, decir que está bueno pero está malo, y si no lo haces, buscarte otro trabajo? ¿Quién lo hace? Oiga, Policarpo murió quemado. ¿Cuántos de aquí somos capaces de que el esposo se vaya de la casa solo porque usted, mujer, es cristiana? Ah, yo me voy, si vos no dejas ese evangelio, si vos no vas conmigo a la fiesta, me voy de la casa. Ay, si me va a ir mi viejo, ¿qué voy a hacer sin mi viejo? ¿Cuántos son capaces las mujeres? ¿Cuántos hombres son capaces de dejar a una mujer si la mujer le dice: mira, si vos no seguís, si no renuncias a ese evangelio, que ya me tenés hasta aquí solo en la iglesia, solo orando, yo me voy de la casa? Pipi, pipi, bye bye. Pero ¿cuántos son capaces? Óigame, que me despidan de un trabajo no se compara con que me aten a un palo y que me quemen vivo. Esta iglesia de Esmirna pasaba esa tribulación. Y estos judíos se reunían, hermano, para poder atrapar a los que eran evangélicos. Versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. Oiga, miren, esta iglesia no se le alaba en nada. Se le está avisando lo que está pasando, lo que va a pasar. ¡Qué noticia, hermano! Como que alguien venga un predicador y usted dice: padre, quiero que me des palabra a través del profeta. Padre, quiero que me des palabra a través del pastor. Y quiero esa palabra de aliento y que le diga: mira, la tribulación, no temas de lo que va a pasar, no temas en nada. ¿Cuánto le gustaría esa palabra que Dios le diera? Oiga la palabra que le está diciendo: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente a usted? La sangre de Cristo. Yo quería una palabra de aliento. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¡Qué palabra! Que nosotros de ahí siempre buscamos a cultos especiales para que Dios nos dé una palabra: esfuérzate, sé valiente, mira lo que vas a hacer, Dios está contigo, no temas ni desmayes. Pero oiga, no temas en nada lo que vas a padecer. ¡Qué palabra! Porque la iglesia de hoy en día, hermano, la mayoría, todos, por no decir todos, queremos una palabra de aliento. Pero lo importante de esta palabra que Dios le da a Esmirna es para que seáis probados. No hay ninguna forma, hermano, no hay ninguna manera que Dios pueda revelarle a usted, porque Dios conoce
un candidato para ser hijo de Dios. Ya va a haber un versículo ahí para que vea, si usted vive todos los años en bonanza, en tranquilidad, todo está bien, todo está excelente, todo está bonito, todo es muy guau, qué hermoso, ahí hay alguna situación que está pasando. Porque la manera de saber usted y la gente que es un hijo de Dios es a través de las pruebas. ¿Cómo es que usted se va a dar cuenta que usted ama restauración? Dios va a permitir una situación que lo presione a usted si se queda o se va de restauración. ¿Cómo va a saber usted que usted ama a Dios, que usted es fiel a Dios? Es que Dios va a permitir que venga una prueba para que usted se dé a conocer si su fe y su amor es fuerte y permanece en Cristo Jesús en medio de la prueba. Si no, si es caso contrario, todo el tiempo que usted estuvo en la iglesia solamente fue un oyente más. Pero las pruebas se necesitan para que seáis probados. Y mira lo que le pide Dios a esta iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde? Aquí yo creo que todos son mayores de 18, ¿verdad? Imagínense que la muerte les falta todavía 80 años para morir. Son 80 años que usted tiene que ser fiel a Dios hasta la muerte. Fiel en los ojos, que es lo que usted está viendo. Fiel en los oídos que estamos escuchando. Fiel en nuestra boca que estamos hablando. Fiel en nuestro corazón, cuáles son las verdaderas intenciones que nosotros tenemos. Fiel en todo. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, las tribulaciones son necesarias. Esta iglesia de Esmirna pasaba. Así que si usted está pasando una situación difícil, lea Esmirna y diga, si Esmirna pudo con eso, si los cristianos de Esmirna pudieron con esa tribulación, yo puedo con lo que me está pasando. Y dice el versículo 11, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermano, la iglesia de Cristo se fundó, claro, con la enseñanza de los apóstoles, pero sabes, se fundó con sangre, no solamente con la de Cristo, se fundó con sangre de los mártires, de aquellos que murieron por predicar la palabra de Dios. Y yo creo, hermano, que ver la sangre de Cristo y ver en la historia la sangre de estos mártires para que el evangelio llegara a sus oídos, para que la palabra de Dios llegara a mis oídos, creo que vale la pena cambiar de actitud como iglesia del Señor. Porque esta gente murió, hermano, sufrió, hermano, para que hoy usted estuviera sentadito en este lugar escuchando a este varón. Pero nosotros somos tan caprichosos que solamente por algo que no estemos de acuerdo de una iglesia o algo, nos vamos del evangelio, nos vamos de la iglesia. Y aquella gente murió, derramó su sangre. Claro que lo más poderoso es la sangre de Cristo, pero estoy hablando que murió y porque botaron sangre, porque los mataron, los crucificaban, hermanos, también, los dejaban soltar los leones y los comían, los amarraban en palos y los encendían vivos, hermano. Y ese evangelio llegó a nuestros oídos por el sacrificio de ellos. Y como ellos, hermano, nosotros tenemos que pasar por tribulaciones. Quiero que me acompañen unos versículos para terminar. Mateo 5, del 10 al 12. Mateo 5, del 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, la manera de poder tener ser dueño de los cielos, hermanos, que padecer persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros
gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sabe qué dice esto? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sabe qué significa esto? Se equivocan si ustedes no van a padecer persecución. Solamente padecieron persecución los antiguos, los profetas. No, así como sufrieron persecución por mi causa los profetas antiguos, también ustedes van a padecer persecución. El problema es que el evangelio que años se ha estado predicando, hermano, es que todo nos tiene que ir bien. El evangelio que hoy nos predican y años te tiene predicado, hermano, una señal que usted está bien, que usted le agrada a Dios, es que todos tengan su carro, su casa, su comida. Y cuando viene la tribulación, el evangelio que nos predican es que algo cometió el hermano, algo, la falta está pasando el hermano, en algo pecó el hermano. No toda tribulación viene por causa de que hemos pecado, viene porque seamos probados de parte de Dios. Pero nos han enfocado que lo mejor es estar bien, pero que también es parte de la iglesia, es parte de ser cristiano, padecer tribulación, padecer persecución. Que su familia lo rechace por ser evangélico, que su familia lo rechace por ser cristiano, que pierda usted un trabajo por ser cristiano, que pierda un negocio, una venta por ser cristiano. Eso es ser bienaventurado. Y dice ahí que os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, pero hay una palabra ahí bien importante: mintiendo. Pero si la gente dice que usted y yo somos unos creídos, que no le hablamos a nadie en la calle, y así es, no se enoja, porque no están mintiendo. Ahora, si usted es una persona amable y toda la gente dice, no, mire cómo el hermano y la hermana cómo saluda, y otro dice, no, es un creído, una creída, entonces es bienaventurado. Pero si yo soy así y la gente dice, entonces no soy bienaventurado. Si la gente dice que yo tengo un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y es así, no diga que la gente la tiene contra usted, es que es la verdad. Pero si yo vivo el evangelio como tengo que vivirlo, trato de vivir el evangelio como la palabra lo dice, y la gente levanta calumnias contra mí, soy bienaventurado, porque están mintiendo. Lea conmigo 2 Corintios 1, 3 al 5. 2 Corintios 1, de 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Oiga, nosotros somos consolados por Dios, así nosotros vamos a consolar a ustedes porque pasan tribulación. Hermano, no se rían ni se gocen porque el hermano está pasando una tribulación. Así como él pasa una tribulación, es consolado por Dios, es necesario que también usted pase una tribulación. Ahí lo está diciendo. Y también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. A veces cuando usted no comprende a aquel hermano que cae, a veces Dios permite que usted caiga de la gracia para que pueda entender a aquel que cayó de la gracia. Porque a veces somos los primeros en criticar y señalar. Aquel que está pasando una situación económica y usted le dice, pero ¿y por qué no tiene fe? ¿Por qué no tiene fe? ¿Por qué no cree en Dios? A veces Dios deja pasarle la vida a usted en una situación económica fuerte para que usted entienda por qué aquel cristiano estaba afligido en un momento de tribulación económica. A veces señalar el hijo de un hermano, el hijo de un líder, el hijo de un pastor, el hijo de un evangelista, el hijo de alguien, y es el pastor, es el líder de alabanza, es el líder de servidores, es el evangelista, es el profeta, y
lo que siente el hermano. Porque ahí lo está diciendo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Así como Dios nos consuela, Dios nos permite también consolar al otro. Pero cuando no entendemos esa situación que vive determinado hermano y hermana, Dios permite que pasemos nosotros ciertas situaciones para decirle, yo te entiendo ahora, yo te comprendo ahora. Y por último, acompáñame en 1 Pedro 1, 6 y 7, hablando de la iglesia de Esmirna. Primera de Pedro 1, 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario tengáis que ser en una prueba. Hermano, si usted pasa light el evangelio y la vida, usted se conforma con solo venir a los cultos y vive light, vive suave, tocadito, hay problemas. Porque la Biblia me habla que como cristiano, por causa de ser evangélico, por causa de predicar la palabra de Dios, por causa de vivir en santidad, por causa de vivir conforme a la palabra de Dios, tengo que ser afligido en diversas pruebas. Para que sometida, oiga, ¿cómo dice? A prueba vuestra fe. Ay, porque yo soy un hombre de fe, pues su fe va a ser probada. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso que cuando uno pregunta que ¿cuánto tenemos fe? Amén. Si no lo digo con fe, su fe va a ser probada. La fe, hermano, más preciosa que el oro. Su fe de salvación. Si usted dice que cree en Jesucristo, va a ser probado su fe de salvación si realmente usted y yo somos hombres de Dios. Su fe como parte del fruto del Espíritu Santo, si realmente ha cultivado su fe. ¿Sabe cómo se cultiva la fe? Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted viene a este lugar y lo que predican ahí, usted no está poniendo atención, está haciendo otra cosa, está viendo o pensando, o viendo el celular, o pensando en el trabajo o el negocio, usted no escucha la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Dios va a poner a prueba si tiene fe. Y usted va a decir, no tengo fe. ¿Pero por qué? Porque no escucho palabra en la iglesia, no escucho palabra en la célula, no escucho palabra en la radio, no escucho palabra en el celular, no escucho palabra en YouTube. Cuanto más palabra usted escucha, cuanto más palabra usted pone atención, su fe crece más preciosa que el oro. La iglesia de Esmirna, una enseñanza de que lo que pasamos hoy en día es una risa, es algo suave a lo que pasaron los antiguos de la iglesia primitiva. Y debemos de valorar ese sacrificio que hicieron esta gente. Yo le invito a que se ponga de pie esta noche. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.